Bienvenidos a mi canal El Chef Chiquito. Hoy vamos a preparar un pollo salteado. Para eso vamos a necesitar unas pechugas de pollo, papas muy pequeñas. Vamos a necesitar también un chile rojo, un chile verde. Ustedes lo pueden preparar este plato ya sea con pasta, fideos o pueden prepararlo con arroz. En este caso yo lo voy a hacer con papas. Así que vamos a la preparación. Empezaremos cocinando las papas. En una olla ponemos agua y dejamos hervir aproximadamente unos 12 minutos. Ahora sí, vamos con la preparación. Empezamos cortando el pollo en rebanadas muy finas para que no tardemos en cocinar. Muy bien, ahora empezamos cortando los vegetales también. El pimiento verde primero. Y ahora vamos con el pimiento rojo. Muy bien, ahora sí ya tenemos las papas cocinadas, escurrimos y ahora sí vamos a machacar a las papas solo de esta manera. Porque vamos a llevar a dorar estas papitas. A medias freírlas. Ok. Ahora que ya tenemos todo eso, vamos a sazonar el pollo. Agregamos unas 2 cucharadas de salsa de soya y con sazonador Cajun. Ahora revolvemos un poco y ahora sí vamos a preparar el aderezo. Una cucharada de consomé de pollo, una cucharada de maicena, unas 2 cucharadas de salsa de soya, y un medio vaso de agua. Revolvemos todo bien. Pero también se me había olvidado y ahora sí lo vamos a poner. Es una cucharada de vino de arroz. Esto le va a dar un sabor bueno a nuestro pollo salteado con papas. Ahora sí, vamos a llevar a dorar las papas con un poco de aceite en una cacerola bien caliente. Lo vamos a dorar. Damos la vuelta de esta manera. Muy bien, y queremos que queden así. Ya están. Ahora vamos con el pollo. Como les dije, en rebanadas muy finas para que se cocine rápido. Ya está. Revolvemos un poquito más y ahora sí es momento de agregar los vegetales. Empezamos con el pimiento rojo. Agregamos también el pimiento verde. Y dejamos cocinar por unos 30 segundos. Y muy bien, ahora sí es momento de agregar la salsa que habíamos preparado. Y dejamos que espesee. Revolvemos todo bien. Una vez que tenemos ya caliente, la salsa quedó un poco gruesa, así que le vamos a agregar un poco más de agua. Un medio vasito más y ahora sí, la salsa está perfecta. Y es momento de agregar ahora las papas. Y listo. Ya tenemos un plato completo, lleno de proteínas, carbohidratos y al mismo tiempo vegetales. Muy fácil de preparar, que ustedes pueden hacerlo en casa de una manera deliciosa. Miren, esto es la belleza de ese plato. Un pollo salteado. Tienen ahí en la descripción del video la receta y todos los ingredientes. Por favor, no se olviden de darle like al Chef Chiquito y suscríbanse. Nos vemos el próximo video.